Contento voy, pues suyo soy. Ganó mi corazón. Hermanos, buenos días. Feliz sábado. Vamos a comenzar de rodillas. Quienes puedan arrodillarse. Santo Padre, Creador de todas las cosas, necesito y necesitamos de tu ayuda. Ayúdame, Señor, a hacer esta oración. Ayúdame, Señor, a hacer esta presentación, esta denuncia tan delicada, tan seria, Señor, para que tus hijos que todavía están en Babilonia abandonen la iglesia de Roma. Perdónanos, Señor, nuestras faltas, nuestras rebeliones e iniquidades,
Lávanos en la sangre de Jesús una vez más. Santo Padre, la garantía bíblica es que donde está presente el Espíritu Santo, ahí hay libertad. Necesito y necesitamos de esa libertad que solo el Espíritu Santo puede proveer para entender este tema, para estudiarlo y también, Señor, para comunicárselo a aquellos hijos tuyos que no saben y que no entienden. Por ello, Señor, si aquí hay presentes espíritus inmundos, o si alguien va a entrar aquí acompañado por espíritus inmundos, en el nombre de Jesús les digo a todos estos ángeles caídos que Jesús me dio poder y autoridad sobre todos estos demonios, incluyendo su líder, y en el nombre de Jesús les digo que Jehová les reprenda, porque el nombre de Jesús tiene poder y la sangre de Jesús tiene poder, y que aquellos, Señor, que van a entrar aquí poseídos o acompañados por demonios, sean reprendidos por ti, Padre Santo, y esos demonios se queden afuera. De la misma manera, pido, Señor, esta bendición para los hogares donde este video está siendo visto, estará siendo visto. Señor y Dios, es una cobardía y es una infamia la que se comete contra ti, contra tu Hijo Jesús, contra tu Santo Espíritu, contra la Iglesia verdadera, contra la Biblia, contra la ley, cuando la Iglesia de Roma enseña la comunicación con los espíritus, la comunicación con los muertos. Este es un tema muy duro, Señor. Necesito de tu ayuda para presentarlo. Por favor, Señor, que tu Espíritu Santo sea derramado sin medida en nuestros corazones y en los corazones de las personas que están viendo este video, y que abras nuestras mentes, ilumines nuestra alma y nos hagas entender la gravedad de esta denuncia. En el nombre sagrado de Jesús. Amén. Amén. Bueno, hermanos, para honra y gloria de Dios, estos videos están llegando a otros países. Y por motivo de que están llegando a otros países a través de YouTube, yo quiero, para los que están viendo el video, identificarme. Mi nombre es Luis Enrique Restrepo Arango. Soy un obrero de sostén propio y un misionero voluntario. Y aquí en este momento son las 8:37 de la mañana del día sábado 24 de febrero del año 2018, y nos encontramos en la iglesia del Edén, una de las llamadas iglesias pioneras de la ciudad de Cali, en Colombia, y estamos en el barrio Bretaña. Muy bien, ya mostré allí 2 veces el título del capítulo 10, del libro que estoy digitando, que se llama Salir de Babilonia, pueblo mío. Y el título de este capítulo 10 es Dios prohíbe consultar a los muertos. Sin embargo, Roma, la iglesia de Roma, la iglesia católica, enseña la comunicación con los muertos. Esto produce mucha indignación santa. Deuteronomio 18, 10, 11 y 12. Nadie entre los tuyos, dice el Señor, deberá sacrificar a su hijo o hija en el fuego, ni practicar adivinación, brujería o hechicería, ni hacer conjuros, ni servir de médium espiritista. ¿Escucharon eso? O consultar a los muertos. Ahora escuche esto. Cualquiera que practique estas costumbres se hará abominable al Señor. Entonces, la iglesia de Babilonia, la iglesia de Roma, es una abominación para Dios porque practica la comunicación con los muertos y enseña la comunicación con los muertos.
El Altísimo condena todas estas prácticas porque son diabólicas en su santa palabra. De forma específica prohíbe aquí en Deuteronomio 18 y en otros lugares consultar a los muertos. ¿Cuál hijo de Dios consultaría a los muertos para hacerse abominable para Dios? En forma oficial, escuchen esta denuncia, pueblo de Dios que todavía está en la Iglesia de Roma, en forma oficial la Iglesia de Roma, la Iglesia Católica, enseña la comunicación con los muertos a través de cierto tipo de oraciones y de cierta clase de meditación. Pero a la luz de la Biblia, esto se llama espiritismo. El sitio católico, CatholicNet, es uno de los más visitados, dicen ellos que es el más visitado de la Iglesia Católica a nivel mundial. En el CatholicNet yo encontré esta declaración que voy a leer un párrafo porque es muy extensa. Dice, es acerca de la comunicación con los muertos y se titula ¿Podemos hablar con los muertos? ¿Cómo le parece? Ese es el título del artículo. Y dice, este es un párrafo, voy a hacer un esclarecimiento, este es un párrafo de un artículo muy largo y muy enredado acerca de la comunicación con los muertos. Este artículo está lleno de ambigüedades, distorsiones, engaños, mentiras, blasfemias, confusión, incoherencia y contradicciones. Este artículo es más una evidencia de que la Iglesia de Roma pasa por alto las más claras especificaciones del Señor en la Biblia sobre la mortalidad del alma. La Biblia declara, Dios declara que el alma es mortal, está sujeta a la muerte, ya lo estudiamos en el capítulo número 8. Y además desprecia la prohibición que hace el Señor de aquellos que se comunican con los muertos. El párrafo está lleno de, repito, ambigüedades, blasfemias, cosas profanas. Tenga mucho cuidado porque después voy a desmenuzar un poco de este párrafo. Dice, es el párrafo publicado oficialmente por la Iglesia Católica en el CatholicNet y el título es ¿Podemos hablar con los muertos? Escuche. También la fe cristiana habla de una comunicación entre vivos y muertos. Esto es mentira y es blasfemia. Aunque no se trata de una comunicación directa, sino por mediación de Jesucristo, esto es una infamia contra Jesús, puesto que la oración es cristiana en tanto en cuanto es comunión con Cristo y se extiende por la iglesia que es su cuerpo. Esto está oficialmente registrado en el Catecismo de la Iglesia Católica 2565. Es el número del artículo. Por tanto, esta comunicación con los difuntos, recuerde que es la Iglesia Católica la que está hablando, por virtud de la comunión con los santos y de todo el cuerpo místico, escuche la palabra que usó, místico, de Cristo, se puede vivir de modo auténtico a través de la oración y la meditación, responde un señor llamado Armando Pavese, portador de la Iglesia Católica, y dice, es el único camino para ir más allá de la psique y llegar a la esfera del espíritu. Esto es espiritismo desnudo y misticismo diabólico. En la Biblia el Altísimo afirma que los muertos nada saben, Eclesiastés 9:6. Esto es otro engaño infame de Babilonia. Observa que el artículo no dice que sea la Biblia la que presenta la comunicación con los muertos, no. Dice, esa expresión, la fe cristiana, significa que fue la Iglesia de Roma la que inventó esta diabólica presunción. Afirmar que esa comunicación con los muertos se hace por mediación de Jesucristo es una calumnia infame y cobarde contra Cristo. Babilonia enseña que el alma es inmortal y que muchas almas van al purgatorio. Ya estudiamos que en la Biblia demuestra que el purgatorio no existe, que este es otro engaño diabólico. Tenemos un título, preste atención a este título.
las almas en pena. Eso es algo muy conocido en la Iglesia de Roma. A causa de la creencia de la inmortalidad del alma, en el catolicismo romano se cree que después de la muerte, muchas almas permanecen en la tierra deambulando y penando por diversas razones. Las llaman las almas en pena. Miles de católicos realmente han visto con sus propios ojos apariciones reales, verdaderas, fantasmagóricas, de amigos o seres queridos muertos. Muchos recibieron instrucciones de esas supuestas almas en pena, explicándole por qué estaba en pena. Le decía, haga esto o aquello para que yo pueda descansar en paz. E hicieron lo que esos espíritus, ya vamos a ver qué espíritus son esos, les dijeron. De esa manera, supuestamente arreglaron sus problemas inconclusos aquí en la tierra para que pudiesen descansar en paz. Todo esto es un vil engaño, y quien está por detrás de ese vil engaño es el adversario de Dios. Recuerde, la palabra Satanás significa adversario. Otro título: Roma niega y contradice las enseñanzas de Jesús. Escuche bien, en la Biblia Jesús no enseña que haya un purgatorio. Jesús no enseña que algunos muertos permanezcan en la tierra deambulando como fantasmas, realizando apariciones macabras y asustando a las personas. Ese es un engaño de Babilonia. Al contrario, para nuestro alivio, para nuestra esperanza y felicidad, Jesús enseña de forma muy clara cómo el alma mortal será resucitada y cuándo será resucitada. Leo de la Biblia en Juan capítulo 6, versículo 40. Porque esta es la voluntad de mi Padre, está hablando Jesús, que todo el que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Más claro no se puede. Además, Jesús también dijo, Juan 5, 28, 29, no os maravilléis de esto, pues llega la hora en que todos los que yacen en los sepulcros, escuche dónde están, en los sepulcros, los muertos están en los sepulcros. Aquí Jesús no dice que están vagando como almas en pena, o sufriendo en el infierno, o padeciendo en el purgatorio, o en algún otro lugar. Repito, llega la hora, dice Jesús, en que todos los que yacen en los sepulcros oirán su voz. Él habla en tercera persona de sí mismo, la voz de Jesús. Y los que hicieron lo bueno saldrán de los sepulcros a resurrección de vida. Pero los que practicaron lo malo saldrán de los sepulcros a resurrección de condenación. Es muy claro y muy sencillo. Repara que Jesús no dice que resucitará almas vivas que estarían en el cielo o en el infierno o deambulando como almas en pena por aquí y por allá. No. Jesús dijo que resucitará a los muertos que yacen ¿dónde? En los sepulcros. ¿A quién le creerás tú? ¿Le creerás a la Iglesia de Roma? ¿O le creerás a la Biblia? ¿Le creerás a Jesús? Tienes que tomar una decisión. ¿Cuándo serán resucitadas las almas que murieron unidas a Cristo? Jesús nos enseña que la resurrección de esas almas ocurrirá en su propia voz. Él dijo, en el día postrero. ¿Qué día postrero es ese? En el último día. Ese día postrero es el día en que Jesús vendrá por segunda vez al mundo. Juan 6:40. ¿De dónde saldrán los que serán resucitados por Jesús? En Juan 5:29 Jesús afirma que los resucitados saldrán de los sepulcros. Otra pregunta, ¿quién resucitará las almas que murieron unidas a Cristo e hicieron lo bueno? Jesús resucitará esas almas. De hecho, cuando Él regresa a la tierra con todo su poder y toda su gloria, con todos los ángeles acompañándolo, Él repetirá 3 veces esta expresión imperativa. Él dirá,
levantaos, 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 despertad, 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 dicen otras versiones, vosotros los que dormís en el polvo, que estáis en los sepulcros. Y hermanos, en el libro El conflicto de los siglos, la cantidad de millones que son resucitados de todas las generaciones es tanta que dice el testimonio de Jesús en el libro El conflicto de los siglos, que la tierra se estremece debajo de las pisadas de los millones de resucitados. Muy bien, entonces Jesús lo resucitará. Jesús le dijo en Juan 11, 25, 26, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí, de ningún modo morirá eternamente. Alivio, esperanza, suspiremos aliviados. Esta es la verdad, no lo que enseña la Iglesia de Roma. Jesús enseña que aunque el que cree en Él muera, de hecho, millones de hijos de Dios ya murieron unidos a Cristo, esa muerte no será eterna. ¿Por qué? Porque cuando Él venga por segunda vez, a esas personas las resucitará para que vivan por toda la eternidad, para que vivan eternamente. Las enseñanzas de Jesús destruyen completamente los sofismas, los engaños de Babilonia, o sea, de la Iglesia de Roma. Bienvenidos, hermanos, acomódense, vayan sentándose. Título. Mucha atención a este título. 7 argumentos del Señor para prohibir la consulta a los muertos. Mucha concentración. Si alguien murió, dejó de existir. Y si ya no existe, ¿quién lo consultaría siendo que ya no existe? Eso es absurdo, ilógico e incomprensible. Nadie haría algo tan inconsecuente. Si usted tenía un buen médico y este médico murió, ¿iría usted a su consultorio a consultarlo? Es lógico que no, porque él ya no existe. No hay cómo consultarlo porque su cadáver está en descomposición en un sepulcro. Entienda ese concepto tan sencillo. Escuchemos los 7 argumentos de la lógica más elemental que el Altísimo solo a capela. Si quieres. En el video le damos que distorsiona un poco. Pero si lo quieres. Gracias. Muy bien, muchas gracias, hermano Samuel. Hermanos, mucha atención. El Señor en estos 7 argumentos utiliza la lógica más elemental, o sea, la sencillez más razonable para apelar al tribunal de tu conciencia. Vamos a ver para justificar por qué prohíbe consultar a los muertos. Vamos con el primer argumento. Quiero que se concentre. Mire el primer argumento. El polvo volvió a la tierra y el aliento de vida volvió a Dios que lo dio. Eclesiastés 12:7. Ya lo estudiamos en el capítulo número 8. Ya no existe. Acabó. Ya no está. ¿Quién sería tan irracional y tan terco de intentar consultar a un muerto que ya no existe? Esta materia hecha de barro, de tierra, regresa a la tierra de donde fue tomada. Y el aliento de vida regresa a Dios. Ya no hay nada, ya no existe, acabó, la vida cesó, murió. Segundo argumento. Quiero que se concentre, y los hermanos acá también. Dice Job 7, 9 y 10. Así, el que desciende a la sepultura no subirá, no volverá más a su casa. Este texto destruye completamente el sofisma, el engaño de la Iglesia de Roma, de los tales muertos, las almas en pena que quedan deambulando en el solar de la casa, o en el sótano, o en cualquier lugar de la casa, o en cualquier otro inmueble, o en cualquier otro sitio.
¿Abriría alguien un sepulcro para consultar un muerto porque éste ya no puede volver a su casa? ¿Qué cree usted? Claro que no, nadie haría una cosa de esas. Eso sería insano. Preste atención al tercer argumento. Escuche este argumento del Señor, Eclesiastés capítulo 9, versículos 5 y 6. Los muertos nada saben. Repito, los muertos nada saben, dice el Señor. Es que ya no existen. No saben nada porque ya no existen, porque están muertos. ¿Cómo podría saber alguna cosa alguien que dejó de existir? Esto es lógica elemental. Un niño lo entendería. Quiero que se concentre, para el cuarto argumento. Vuelvo y leo Eclesiastés 9, 5 y 6. Hablando de los muertos dice, ni tienen más paga, dice el Señor, hasta su memoria quedó en el olvido. También su amor, ahora está hablando de sentimientos malos y buenos, también su amor, su odio y su envidia perecieron ya. Eclesiastés 9, 5 y 6. Nada de lo que se podía hacer en vida se puede hacer en la muerte. La memoria y los sentimientos dejaron de existir porque ya murió. Quinto argumento, concentración, quinto argumento. Nunca más participan en nada de lo que se hace debajo del sol. Eclesiastés 9, 5 y 6. Lo repito, nunca más participan en nada de lo que se hace bajo el sol. Si el mismo Señor te está diciendo, hijo de Dios que estás en la iglesia de Roma, que los muertos no tienen cómo participar en absolutamente nada de lo que se hace en esta tierra, ¿cómo entonces un hijo de Dios iría a consultar a un muerto que ya no existe? Mientras estamos vivos, participamos de todo lo que podamos hacer aquí porque existimos. En cambio, los muertos nunca más participan en nada de lo que se hace en la tierra porque ya no existen. Por esa razón es imposible conversar con ellos. ¿Por qué? Porque dejaron de existir, no pueden hacer o decir absolutamente nada. Eso es simple lógica comprensible para la mente más modesta. Vamos con el sexto argumento, mucha concentración. Leo de Isaías 8:19. Quiero que se concentren, por favor. Concéntrese, usted que está viendo el video. Y cuando os digan, cuando a los hijos de Dios nos digan, consultad a los que evocan a los muertos, ¿cómo se llaman esos? Médiums espíritas. Y a los adivinos que musitan y susurran, responded. Escuche la respuesta que debemos dar. ¿No consultará el pueblo de Dios a su Dios? ¿Por qué consultar a los muertos por los vivos? O sea, para saber algo acerca de los vivos, ¿qué irracional resulta ir a consultar a un muerto? Repito, Isaías 8:19. ¿Qué nos enseña el Señor? Que debemos responder a los médiums y a los espiritistas cuando nos inviten a una sesión de espiritismo para que consultemos a los muertos. El Señor nos manda a responderles con dos preguntas. Primera pregunta, los hijos de Dios debemos preguntar, ¿no consultará el pueblo a su Dios? Si ya no existen, ¿por qué el pueblo de Dios iría a consultar a los muertos a través de un médium, de un siervo de Satanás? Dios es todopoderoso. Él manda a su pueblo a consultarlo a Él, porque Dios es la fuente de todo conocimiento y de toda sabiduría. No vaya a consultar un muerto con un medium, consulte a Dios. Y aquí tiene todo lo que el Señor consideró necesario e indispensable acerca del estado de los muertos y acerca del cómo y cuándo tendremos vida eterna. Segunda pregunta que el Señor nos manda, que usted debe preguntarle a ese medium espírita que le invita para consultar a los muertos. ¿Por qué consultar a los muertos por los vivos? Eso no tiene lógica. ¿Por qué hacer una cosa tan absurda?
tendrían que ser muy poco inteligentes para consultar a los muertos acerca de los asuntos de los vivos. Séptimo argumento. Este es el texto con el cual iniciamos este estudio. Deuteronomio 18, 10, 11 y 12. Escuche bien al Señor hablando a través de su santo libro. Nadie entre los tuyos, los hijos de Dios, deberá sacrificar a su hijo o hija en el fuego, ni practicar adivinación, brujería o hechicería, ni hacer conjuros, servir de medium espiritista o consultar a los muertos. Cualquiera que practique estas costumbres se hará abominable al Señor. Si es un hijo de Dios y sin embargo va a hacer estas cosas, se vuelve abominable para Dios. Bienvenidos los hermanos, vamos a conservar el silencio, la reverencia y nos vamos a ir organizando, nos vamos a ir sentando. El Altísimo prohíbe enfáticamente toda práctica diabólica, incluyendo consultar a los muertos y hacerse medium espiritista. Aquel cristiano que haga eso será abominable al Señor. Ante estos 7 argumentos tan lógicos dados por el Altísimo, Hijo de Dios que estás viendo este video, ¿a quién le creerás? ¿A la Iglesia de Roma o al Señor tu Dios al cual sirves? Título, preste mucha atención a este título, ya que es verdad que muchos en la Iglesia de Roma han visto estas formas fantasmagóricas, bultos y apariciones, y han visto literalmente formas fantasmagóricas de sus seres queridos. Surge la pregunta: ¿con quién hablan aquellos que hablan con los muertos? Ya sabemos que no hay cómo consultar a los muertos. Ya sabemos que eso es imposible. Pero sin embargo, ahí hay millones de personas consultando a los muertos. Si ellos ya no están, ya no existen, no participan en nada debajo de lo que se hace del sol aquí en la tierra, ¿con quién o con quiénes están hablando? Millones de personas en todo el mundo supuestamente han hablado con personas muertas y continúan hablando. Aquí hay una historia de una señora cristiana durante la Segunda Guerra Mundial. Ella era sola, tenía un único hijo y era la Segunda Guerra y le hicieron el llamado para que entregara a su hijo, para que fuese a la guerra, y ella tuvo que aceptar, y ella conocía lo que la Biblia enseña acerca del estado de los muertos, y al muchacho ya soldado lo enviaron a Europa. Y semana tras semana se escribían, una semana iba la carta de ella, en la semana siguiente regresaba la carta de su hijo, y llegó un momento en que las cartas de su hijo ya no vinieron más, y ella seguía enviando cartas y no recibía respuestas. Finalmente, un día, un vehículo militar se para al frente de la casa de esta señora. Desciende allí un alto oficial con otros militares uniformados, traen en sus manos la bandera de Estados Unidos, bien envuelta como ellos la envuelven. Llegan hasta la casa de la señora y le dan la triste noticia de que su hijo había fallecido en la guerra en Europa. Le trajeron allí una indemnización, le entregaron la bandera. Poco tiempo después, una mensajera de Satanás, alguien que practicaba el espiritismo, fue allá. El problema es que la hermana no se conformaba con que su hijo hubiese muerto, y Satanás estaba observándola, y le envió una mensajera, y esta mensajera le dice: nosotros hablamos con nuestros seres queridos muertos todos los martes en la noche. Venga a la próxima sesión, el próximo martes. Y ella le dio las respuestas que nosotros hemos dado, que se deben dar en esos casos. Y la señora se fue, pero esta hermana quedó con curiosidad, mucha curiosidad.
Pasó ese martes, el martes siguiente, y el miércoles la señora la visita en su casa y le dice: anoche hablamos con tu hijo y nos dijo esto y esto, y eran cosas que solamente ella y su hijo sabían. La curiosidad fue tanta que la semana siguiente, en el martes en la noche, la señora Cristiana estuvo allí presente en esa sesión espiritista, en esa sesión diabólica, y una forma fantasmagórica, con la voz exacta, los rasgos, el color de los ojos, los rasgos del rostro, la tonalidad de la voz, el lenguaje corporal exacto. Hablaron de cosas que solamente ellos dos sabían. La señora regresó a su casa, echó la Biblia a la basura, no volvió a la iglesia y se hizo espiritista. Y todos los martes en la noche iba a esas reuniones y supuestamente habló con su hijo durante 6 meses. A los 6 meses tocan a la puerta de día y ahí estaba el muchacho de carne y hueso, no una forma fantasmagórica, en uniforme, con los brazos abiertos. Mamá, llegué, ¿no me vas a dar un abrazo? Y ella, no sorprendida, no estaba sorprendida. ¿Y tú qué haces aquí? Es los martes que nosotros hablamos, hoy no es martes. Él quedó pasmado y le dice: ¿no me vas a dar un abrazo? Acabo de regresar de Europa, los militares cometieron un error, yo fui herido gravemente, pero nunca morí, nunca estuve muerto. Pregunta: ¿con quién habló la señora durante 6 meses? Si su hijo no había muerto. Vuelva al folleto. Después de comprobar con la Biblia que es imposible hablar con un muerto, surge la pregunta: si los muertos ya no existen, ¿con quién o con quiénes hablan aquellos que conversan supuestamente con los muertos? El Altísimo, a través de la Biblia, responde. Primera de Timoteo 4:1: pero el Espíritu Santo dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Segunda de Corintios 11:14-15: el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz, así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia. Segunda de Tesalonicenses 2:10, 11 y 12: por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos, por esto Dios les envía, Dios permite un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Allí está el porqué. Lea más un poquitito, voy a beber agua. Título, preste atención a este título: el testimonio de Jesús revela los engaños de Satanás y sus demonios. Si tú eres un hijo de Dios verdadero y estás en la iglesia de Roma, un día comprenderás y comprobarás que el testimonio de Jesús mencionado en Apocalipsis 1:2, Apocalipsis 1:9, Apocalipsis 20:4 y Apocalipsis 12:17 es el espíritu de profecía, como lo dice Apocalipsis 19:10. Si tú eres un hijo de Dios y sales de la iglesia de Roma, como explicamos en la clase, en el capítulo anterior, capítulo número 9, sales para el único lugar que Dios te recomienda para la iglesia adventista del séptimo día, comprobarás que el testimonio de Jesús es el espíritu de profecía. Y de hecho es el telescopio y el microscopio de la Biblia. Escucha lo que dice en el maravilloso libro El conflicto de los siglos del testimonio de Jesús, capítulo
pueden hablarnos nuestros muertos? Página 540, párrafo 2. Satanás puede evocar ante los hombres la apariencia de sus amigos fallecidos. La imitación es perfecta. Los rasgos familiares, las palabras y el tono son reproducidos con una exactitud maravillosa. Muchas personas se consuelan con la seguridad de que sus seres queridos están gozando de las delicias del cielo y sin sospechar ningún peligro, dan oídos a espíritus seductores y a enseñanzas de demonios. Acabamos de leerlo. ¿Dónde está eso? Primera de Timoteo 4:1. Otro texto del mismo libro, El conflicto de los siglos, capítulo Pueden hablarnos nuestros muertos, página 547, párrafo 1. Muchos tendrán que vérselas con espíritus de demonios que personificarán a parientes o amigos queridos y que proclamarán las herejías más peligrosas. Ellos contradicen las sagradas escrituras. Estos espíritus apelarán a nuestros más tiernos sentimientos de simpatía y harán milagros con el fin de sostener sus asertos. Debemos estar listos para resistirles con la verdad bíblica de que los muertos nada saben, no saben nada, Eclesiastés 9:6, y de que los que aparecen como tales son espíritus de demonios. Millones de personas están siendo engañadas, no solo en la Iglesia de Roma, sino también en muchas religiones cristianas, protestantes, apóstatas, que están usando, escuchen esto, lo voy a decir con todas las letras, literalmente están empleando el espiritismo crudo, protestantismo apóstata. Son los demonios y su líder quienes realizan todo tipo de apariciones de personas muertas y engañan a aquellos que se niegan a creer lo que les enseña el Altísimo en la Biblia y se niegan a obedecer los dictados de la conciencia, la cual les indica que esas apariciones fantasmagóricas no provienen de Dios. Quienes consultan a los muertos hablan en persona con los demonios. ¿Qué aconteció con el primer ser humano, santa, perfecta, maravillosa, justa, inocente, sin mancha de pecado, llamada Eva? ¿Qué le aconteció a este primer ser humano cuando habló con Satanás personalmente? Fue vencida, fue enredada, fue seducida, fue cautivada. ¿Qué acontece si usted, por acaso, que está viendo este video, está yendo a alguna sesión de espiritismo o pertenece a alguna iglesia espírita y no está entendiendo que está siendo engañado? Simplemente es seducido por los demonios, como lo fue Eva, después Adán y así sucesivamente. Escuche este título. Quiero que se concentren para este título. Pregunta: ¿habló Saúl, el rey Saúl, con Samuel, con el profeta Samuel, si éste ya había muerto? La Biblia registra una ocasión en la cual el propio Satanás en persona se hizo pasar por el ya muerto profeta Samuel para engañar y llevar al desespero al infiel y desobediente rey Saúl. Veamos. Voy a leer de Primera de Samuel, capítulo 28. La historia completa está del 3 al 19. Ya Samuel había muerto y todo Israel lo había lamentado y le habían sepultado en Ramá, su ciudad. ¿Estaba dónde? En un sepulcro. Estaba en un sepulcro. Y el rey le dijo, la historia es muy larga. Usted puede leer todo el capítulo 28 de Primera de Samuel, pero yo voy a resumir. Samuel había muerto, estaba en un sepulcro. Cuando estaba en vida, Saúl, el rey Saúl, se resistía a escucharlo y a obedecerlo y a consultarlo.
y tenía que enfrentar una guerra con los filisteos, y hacía 13 años, dice Primera de Samuel capítulo 16, versículo 14, hacía 13 años el Espíritu Santo se había retirado de él. En Primera de Samuel capítulo 10, versículo 6 dice que Samuel le dijo al rey Saúl, al que iba a ser el rey Saúl: el Espíritu del Señor vendrá sobre ti con poder y serás mudado en otro hombre. Y en el versículo 9 dice que el Espíritu Santo vino sobre él con poder, entró en él y lo transformó en otro hombre. Pero 3, 4 años después él comenzó a desobedecer a Dios. Y en Primera de Samuel 16, 14 nos indica que el Espíritu Santo que vivía en él literalmente fue expulsado por Saúl. Lo expulsó de su vida. Y el mismo versículo dice que un demonio permitido por Dios ahora pasó a habitar donde antes habitaba el Espíritu Santo. Y este hombre vivía atormentado por ese demonio. En esos 13 años, ya sin el Espíritu Santo poseído, él cometió crímenes bárbaros como el asesinato del sumo sacerdote y 84, 83 sacerdotes más, no recuerdo bien, de los crímenes más horrendos que registra la historia. Y ahora tenía que enfrentar una guerra contra los filisteos, y el Señor no le respondía por profeta, ni por los medios que la Biblia enseña, ni por sueños, y mandó que le indicasen una mujer espírita. Escuchen esto: el mismo Saúl, rey Saúl, había banido a los espiritistas, a los médiums de Israel, y ahora manda a buscar una mujer espírita. Y llegando allá, él, que iba con un disfraz y con 2 acompañantes, al principio no fue reconocido por ella. La historia es muy larga, yo voy a leer lo que nos interesa. Y el rey le dijo a aquella mujer espírita: no temas, ¿qué has visto? Y la mujer respondió a Saúl: he visto dioses con D minúscula que suben de la tierra. Quiero dejar algo muy claro para usted que está viendo este video. Aquí son demonios, o es el propio Satanás que está hablando a través de esa mujer. Las personas muertas no son dioses. Todo esto es simplemente lo que el maligno enseña, lo que el maligno le coloca en las mentes a los que no quieren aceptar la verdad. Él, el rey Saúl, le dijo: ¿cuál es su forma? Y ella respondió: un hombre anciano viene cubierto de un manto. Saúl entonces entendió que era Samuel. Recuerde que era un espíritu de un demonio que vivía en Saúl. Su mente era controlada por ese espíritu, por eso él sacó esa conclusión. Y humillando el rostro a tierra, eso sí que es doloroso leerlo, hermanos, hizo gran reverencia. Y Samuel, escuchen, aquí es donde viene la parte a la que queremos llamar la atención. Y ese supuesto Samuel, ya acabamos de leer que la imitación fantasmagórica es perfecta. El lenguaje corporal es igualito. Los rasgos del rostro son perfectos. El tono de la voz es el mismo. La persona es completamente engañada. Ese supuesto Samuel dijo a Saúl: ¿por qué me has inquietado haciéndome venir? Escuchen el mensaje subliminal. ¿Venir de dónde? Si la Biblia dice que los muertos están en un sepulcro. Y Saúl respondió: estoy muy angustiado, pues los filisteos pelean contra mí y Dios se ha apartado de mí. Qué reconocimiento tan doloroso. Y no me responde más, ni por medio de profetas, ni por sueños. Por esto te he llamado, para que me declares lo que tengo que hacer. Entonces ese supuesto Samuel dijo: ¿y para qué me preguntas a mí si Jehová se ha apartado de ti y es tu enemigo? Jehová te ha hecho como dijo por medio de mí, pues Jehová ha quitado el reino de tu mano y lo ha dado a tu compañero David. Como tú no obedeciste a la voz de Jehová, ni cumpliste el ardor de su ira contra Amalec, por eso Jehová te ha hecho esto hoy.
y Jehová entregará a Israel también contigo en manos de los filisteos, y mañana estaréis conmigo. Esto es un mensaje subliminal de los labios del propio Satanás. ¿Dónde estaba Satanás? ¿Dónde iba a estar? Ustedes saben, no sé cuántos lo han estudiado, que los judíos llegaron a creer que realmente existía el infierno. Por eso Jesús tuvo que destruir en la parábola del rico y Lázaro esa creencia absurda con la forma absurda como él presentó la parábola. Pero ¿dónde está Satanás? ¿Dónde está? Él vive aquí en este planeta. ¿Para dónde iría Saúl al día siguiente? Por deducción, Satanás sabía que Saúl moriría al día siguiente. ¿Qué mensaje subliminal hay aquí? Que supuestamente se iría ¿a dónde? Única opción, al infierno, al supuesto infierno. Pero no hay tal cosa como esta en toda la Biblia, ya nosotros lo estudiamos. Dice, y mañana estaréis conmigo tú y tus hijos, y Jehová entregará también al ejército de Israel en manos de los filisteos. El rey Saúl habló con el diablo en persona, convencido de que hablaba con el ya muerto profeta Samuel. Preste atención al testimonio de Jesús, que nos brinda más información. Patriarcas y Profetas, lea ese libro maravilloso, capítulo La muerte de Saúl, página 665, párrafo 2. Pero cuando en su peligro Saúl se apartó de Dios para obtener luz de una aliada de Satanás, está hablando de la pitonisa, de la medium de Endor, cortó el último vínculo que lo ataba a su creador. Se puso completamente bajo el dominio de aquel poder diabólico que desde hacía muchos años, 13 años para ser exactos, se ejercía sobre él y lo había llevado al mismo borde de la destrucción. Repare que el mensaje de Satanás es para ocasionar desespero, y realmente él quedó muy desesperado. Otro texto del mismo libro, Patriarcas y Profetas, página 666, párrafo 2. No fue el santo profeta de Dios el que vino, evocado por los encantamientos de la pitonisa. Samuel no estuvo presente en aquella guarida de los espíritus malos. ¿Qué es el lugar donde se realiza una sesión de espiritismo? Una guarida de demonios. Aquella aparición sobrenatural fue producida solamente por el poder de Satanás. Le resultó tan fácil asumir entonces la forma de Samuel como tomarla de un ángel de luz cuando tentó a Cristo en el desierto. Y hay más un texto en el párrafo 4. Saúl se había colocado totalmente en poder de Satanás, y ahora aquel que se deleita únicamente en causar miseria y destrucción aprovechó bien la oportunidad para labrar la ruina del desgraciado rey y lo llevó al desespero. En estos últimos días el maligno está multiplicando el espiritismo a través de los medios de comunicación de muchas iglesias espíritas, de apariciones supuestamente de personas muertas y de iglesias que dicen ser cristianas. Esto es indignación santa. Me indigna como un gigantesco pulpo. El espíritu y sus muchas ramificaciones han aprisionado y esclavizado a casi toda la humanidad en sus diabólicos tentáculos. Todo allá en el paraíso comenzó con una sesión de espiritismo. Satanás poseyó el cuerpo de un animal muy hermoso. Después poseyó el cuerpo de Eva, lea el espíritu de profecía, para hablar con Adán. Y todo terminará con espiritismo. Sigo leyendo. Sin embargo, es Babilonia, o sea, la iglesia de Roma, la sede principal del maligno y de su movimiento espiritista, porque en las sagradas escrituras el Señor la denuncia de la manera más clara. Escuche atentamente qué dice Dios acerca de la iglesia de Roma. El dragón, Satanás, le dio, número 1, su poder
Número 2, su trono. Y número 3, grande autoridad. Apocalipsis capítulo 13, versículo 2. Por ello te manda, Hijo de Dios, salid de Babilonia, pueblo mío. Es urgente. Vamos a terminar de rodillas. Santo Padre, Dios eterno, se enternecerán nuestros corazones y tendrán misericordia de nuestros parientes, nuestros amigos, colegas de trabajo, de estudio, de nuestros vecinos que están siendo engañados por la Iglesia de Roma. Sacaremos fotocopia de este folleto e iremos a hacer estas denuncias tan claras, Señor, a aquellas personas que no saben, no ven y no entienden. Entre ellos hay pueblo de Dios, sino Apocalipsis 18:4, allí tú no dirías salir de Babilonia, pueblo mío. Son hijos tuyos, están allí engañados. Y es la misión exclusiva de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, llamarlos a salir urgentemente de Babilonia, del catolicismo romano. ¿Nos compadeceremos, Señor, de esas criaturas? Vamos a sacar fotocopias de este folleto y vamos a llevarles y vamos a darles estos estudios bíblicos desde el primer capítulo. Señor y Dios, gracias porque la verdad simple y sencilla, con la lógica más elemental, ha sido presentada en tu Santa Biblia una vez más. Ayúdanos, Señor, a tener compasión de los que están siendo engañados, en el nombre de Jesús. Amén.